Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental en el proceso de análisis, diseño y definición de tolerancias en piezas y componentes. Me refiero a los métodos de análisis de variación o métodos de estimación de variación. Si bien existen muchas formas de calcular la variación potencial o presente en un ensamble, en esta ocasión vamos a hablar de los tres métodos más comunes. Me refiero al modelo Worst Case, al modelo RSS o suma de cuadrados y al modelo Monte Carlo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué son los métodos de análisis de variación? Se trata de las diferentes técnicas que vamos a aplicar para analizar la variación potencial o presente en un ensamble. Básicamente, se tratan de las técnicas que vamos a utilizar para resolver nuestras ecuaciones de variación o las cadenas de cotas y dimensiones que hemos generado para analizar el comportamiento dimensional de un ensamble. Cuando aplicamos estos métodos, podemos generar una idea o podemos generar incluso conclusiones sobre el impacto de la variación en un producto a partir de la aportación de las desviaciones dimensionales de los componentes que forman dicho producto. De manera general, podemos clasificar a los métodos de acuerdo a la solución que proporcionan. Por un lado, vamos a tener los métodos analíticos. En este caso, estos métodos analíticos son ideales cuando tenemos pocos contribuyentes en nuestra ecuación de variación. En este caso, por contribuyentes me refiero a las tolerancias involucradas dentro de nuestro ensamble. Además, estos métodos analíticos los vamos a utilizar principalmente cuando tenemos un análisis o estamos analizando un ensamble que se comporta como un cuerpo rígido. Además, una ventaja de estos métodos es que los podemos resolver de manera manual, ya sea a lápiz y papel o con ayuda de alguna hoja de cálculo. Por otro lado, vamos a tener los métodos numéricos, que como su nombre lo indica, nos van a dar una solución numérica a esa ecuación de variación que estamos analizando. Este tipo de métodos los vamos a utilizar cuando estamos analizando ensambles que son muy grandes o que tienen muchos contribuyentes, tolerancias involucradas. Normalmente, como hay muchas tolerancias jugando en este ensamble, vamos a tener ecuaciones de variación muy grandes. Entonces, también es común que para hacer el análisis de este tipo de ensambles tengamos que apoyarnos de software especializado. Una de las ventajas de ocupar software especializado es que podemos utilizar o podemos calcular no solo los efectos del cuerpo rígido o de desviación en cuerpo rígido, sino que podemos incluso considerar los efectos de deformación que se pueden presentar en los ensambles. Con base a esto, podemos empezar a entender que tanto el método Worst Case como el método de suma de cuadrados o RSS son métodos analíticos. Por otro lado, el método de Monte Carlo es un método numérico. Vamos a revisar cuáles son las características de los tres métodos para entender mejor a qué nos referimos. En este caso, el método Worst Case también se le conoce como método de los máximos y mínimos. Es un método aritmético y de hecho tiene la característica que podemos resolverlo desde la perspectiva analítica y desde la perspectiva numérica si fuera necesario. ¿En qué consiste este método? Bueno, cuando analizamos o estimamos la variación por medio del método Worst Case, lo que vamos a hacer es estimar la variación según la suma aritmética absoluta de la variación permitida de los componentes. Es decir, vamos a sumar aritméticamente todas las tolerancias que están dentro de nuestra cadena de dimensiones. Ahora, el método de suma de cuadrados o RCS es también uno de los métodos de aplicación común. En la estricta teoría es un método estadístico analítico. ¿Y en qué consiste este método?
En este caso, también va a ser una suma aritmética de la variación potencial o de la suma de tolerancias de los componentes, pero en este caso idealiza el comportamiento de dicha variación, asumiendo que todas las tolerancias siempre van a tener un comportamiento normal o gaussiano. Esto a nivel manufactura significa que todas las tolerancias dentro de esa cadena están dentro de un control estadístico de procesos con índices de habilidad CP y CPK igual o mayor a 1.33. Finalmente, el método de Monte Carlo utiliza herramientas de probabilidad y estadística para estimar la variación y se considera un método avanzado. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, el método de Monte Carlo estima la variación a partir de un muestreo generado a partir de la resolución de la cadena de dimensiones, y a ese muestreo le va a aplicar una serie de pruebas estadísticas para determinar la variación presente en el ensamble. Para que esto quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo sencillo para entender las diferencias entre los diferentes métodos de estimación de variación. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de nuestro requerimiento. En este caso vamos a generar nuestra cadena de dimensiones y va a tener esta forma. Si quieren saber más sobre qué son las cadenas de dimensiones, vamos a dejar en la descripción de este video el link al video en donde explicamos este concepto. En este caso, se trata de un requerimiento pues bastante sencillo y la cadena de dimensiones quedaría descrita de la siguiente forma. M2, que es el ancho de la cavidad, a este valor de M2 le vamos a restar M1, que es el ancho de nuestro bloque. Esta diferencia nos da como resultado el valor nominal de nuestro requerimiento, que en este caso es de 10. Ahora vamos a calcular la variación potencial en este requerimiento utilizando el método o modelo worst case. En este caso, este método, si bien recuerdan, se trata de la suma aritmética de los efectos de la variación de los elementos que tenemos en nuestra cadena de dimensiones. En este caso, si nosotros desarrollamos o aplicamos este modelo a nuestra cadena de dimensiones, tendría la siguiente forma. En este caso, la letra G representa el factor geométrico o el factor de contribución geométrico de esta dimensión. De nueva cuenta, si quieren aprender más sobre qué es el factor geométrico, vamos a dejar el link al video donde explicamos ese concepto. En este caso, sabemos que el factor geométrico de estas dos dimensiones es de 1. Por lo tanto, bueno, de 1 positivo para M2 y de 1 negativo para M1. Pero como en el modelo worst case considera la suma absoluta de la variación, el signo de estos factores geométricos pues no es relevante, porque vamos a calcular los productos, o mejor dicho, vamos a calcular el valor absoluto de estos productos. Entonces, si hacemos esta sustitución, ¿sí? Sabemos que aquí vamos a tener 1 positivo que multiplica la tolerancia del elemento 2 o de M2, que es de más menos 1. A este producto, bueno, de hecho se va a ver más o menos así. Como el valor de G es 1 y la tolerancia también es 1, ¿sí? Este producto va a ser igual a 1. En el caso de M1, también vamos a multiplicar su factor geométrico, que es de menos 1, por su tolerancia, que es de 1. Pero como estamos buscando el valor absoluto de este producto, lo podemos expresar de esta forma. Por lo tanto, la variación estimada en este ensamble o en este requerimiento, mejor dicho, utilizando el método worst case, sería de más menos 2. Ahora vamos a ver cómo quedaría esta estimación de variación en nuestro requerimiento si utilizamos el modelo RSS o suma de cuadrados. Recuerden que el modelo RSS lo que hace es idealizar la variación resultante en nuestros elementos, asumiendo que la fabricación de estos se encuentra dentro de un estricto control estadístico de procesos, es decir, CP y CPK igual o mayor a 1.33. Bajo esta consideración,
permite modificar o es una ligera modificación a nuestro modelo de worst case, pero lo modifica de esta forma, en donde la variación va a ser el resultado de la suma de los cuadrados de estos productos. Entonces, a partir de eso, si aplicamos las mismas consideraciones de factor geométrico y las mismas tolerancias, tendríamos el siguiente resultado. En este caso, se trata de multiplicar el cuadrado del factor geométrico por el cuadrado de la tolerancia. En este caso, pues este valor sería de 1, que es lo que tenemos aquí. En el caso de M1, si bien el factor geométrico es de menos 1, cuando multiplicamos ese menos 1 o lo elevamos al cuadrado, también vamos a tener 1 positivo. Por lo tanto, el resultado de este producto también es 1. Ahora, la suma de estos dos valores nos va a dar igual a 2. Por lo tanto, en este caso, y aplicando el modelo RCS, la variación estimada de nuestro ensamble sería de más o menos 1.414. Ahora, si se dan cuenta, estamos utilizando las mismas tolerancias bajo criterios similares, solamente que el modelo worst case, como su nombre lo indica, worst case o peor escenario, o máximos y mínimos, lo que nos está indicando es cuál es la máxima variación potencial en nuestro requerimiento a partir de sus tolerancias. Por otro lado, el método RCS lo que hace es una estimación de la variación basado en probabilidad y estadística, pero una probabilidad muy idealizada. Por eso es que la variación estimada para este requerimiento con el modelo RCS es menor. Veamos ahora cómo funciona el modelo basado en Monte Carlo. El modelo de Monte Carlo lo que hace es estimar la variación a partir de un muestreo generado por las diferentes soluciones que se pueden generar en nuestra cadena de dimensiones. Para que esto quede más claro, ahorita vamos a resolver este ejercicio por medio de Excel. Ahora, lo primero que debemos de tener en cuenta, como lo mencionábamos al principio, es que lo que hace Monte Carlo es estimar la variación a partir de un muestreo. Eso significa que debemos de tener diferentes valores de variación en nuestro requerimiento de función o en el requerimiento que estamos analizando. Para hacer eso, he creado esta tabla de Excel en donde vamos a hacer nuestro análisis de Monte Carlo. Para empezar, sabemos que nuestro requerimiento está definido por esta relación, que es M2 menos M1. En este caso, aquí es donde vamos a ver estos resultados. En esta columna he colocado el valor nominal de M2, que es igual a 20. En esta columna vamos a colocar, aquí me faltó variación, ¿sí? En esta columna vamos a colocar la variación que sería probable que podríamos obtener para esta dimensión, de acuerdo a una probabilidad, ¿sí?, de ocurrencia. Entonces, en este caso, nuestra variación resultante va a ser igual al valor resultante de M2 menos el valor resultante de M1. Ahora, ¿cómo calculamos el valor resultante de M2? Bueno, M2 o su resultante va a ser igual al valor nominal de M2 más la variación potencial que pueda tener. Y en el caso de la resultante en M1, se hace de la misma forma. Esa resultante va a ser igual a su valor nominal más la tolerancia que se pueda, mejor dicho, más la desviación que se pueda generar en este bloque M1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la herramienta de Excel de generación de números aleatorios para crear una serie de números aleatorios o pseudoaleatorios que simulen la potencial desviación de estos elementos. Pero en este caso, estos números pseudoaleatorios se van a formar. Para el caso de M2, vamos a considerar una distribución normal. Es decir, los valores de desviación que vamos a
a crear por medio de este generador, ¿sí?, se van a ajustar a una curva de probabilidad gaussiana o normal. Entonces, vamos a empezar. Aquí vamos a pedir que sea una sola variable, es decir, que solamente nos cargue resultados en esta columna. Vamos a pedirle que genere estos números siguiendo esta distribución normal o gaussiana. En este caso nos pide que indiquemos el valor promedio. En este caso el valor promedio va a ser 0 porque buscamos que la media sea 0 desviación y la desviación estándar. En este caso, lo que tenemos que hacer para saber esta desviación estándar que describa a la tolerancia de M2 es calcular el rango de población. En este caso vamos a utilizar el rango de más menos 3 sigma o rango 6 sigma para establecer esta desviación estándar. Para hacer eso, lo que vamos a hacer, voy a cerrar esta ventana, ¿sí?, es que a nuestro rango de variación total, que es 2 resulta de sumar 1 más 1 menos 1, que representaría esta tolerancia, es decir, esta, ¿sí? En este caso, cuando hacemos esa suma de tolerancias, obtenemos como rango 2. Ahora, como sabemos que el rango 6 sigma no ocupa el 100% de ese rango de variación, sino que ocupa el 99.97%, lo que vamos a hacer es calcular ese 99.97% de este rango de variación 2. Como resultado nos da 1.9994. Ahora, este valor lo vamos a dividir entre 6 porque nos interesa conocer el rango de 6 sigma o la desviación estándar. Este es el valor que vamos a utilizar en nuestro generador de números aleatorios. Entonces vamos a escribir aquí 0.333, ¿vale? Finalmente vamos a especificar los rangos de salida. Queremos que estos números los coloque en esta columna y vamos a pedir que genere 100 valores aleatorios. Damos clic en aceptar y listo. Aquí lo que estamos midiendo o lo que acabamos de hacer es simular la fabricación de 100 ensambles y estamos simulando cuál sería la variación, por ejemplo, en el ensamble 100. En este caso, esta cavidad en el ensamble 100, si bien tiene un valor nominal de 20, puede salir con una desviación de 0.17 positivo, lo que da como resultante una cavidad de 20.17. Por ejemplo, para el ensamble 79, también partimos de una nominal de 20. En este caso, podríamos suponer que esta cavidad tuvo una desviación de menos 0.45, que cuando sumamos a su valor nominal, nos da como resultado una cavidad de 19.54. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está bien? Porque aquí tenemos especificados los límites superior e inferior para esta característica M2. Sabemos que si su nominal es de 20 y tiene una tolerancia de más menos 1, pues no puede exceder un valor de 21 y no puede estar por debajo de un valor de 19. Aquí estamos calculando el valor máximo y mínimo de estos 100 ensambles o de estas 100 cavidades que estamos simulando. El valor máximo, aquí están al revés, perdón. Ponemos máximo y le ponemos mínimo. ¿Bien? Entonces vamos a cambiarlo aquí también. Y el valor mínimo que encontramos en estos 100 ensambles que simulamos de la cavidad 2, ¿sí?, es de 19.13 y el valor máximo es de 20.63. Por lo tanto, podemos decir que de estos 100 ensambles, los 100 están dentro de especificación, cumplen con una tolerancia de más menos 1, de acuerdo a estos criterios de probabilidad y estadística. Ahora vamos a repetir el ejercicio, pero con la variación en M1. Pero a diferencia de los valores que calculamos para el término M2, para el ancho de este bloque vamos a simular una distribución uniforme. ¿Cuál es la diferencia? En una distribución uniforme no estamos suponiendo un proceso de manufactura en control.
Simplemente se considera que esta característica está dentro de especificación, pero puede estar en cualquier punto o en cualquier, simplemente va a estar dentro del intervalo de tolerancia, ¿sí? No necesariamente tiene un CP y CPK de 1.33. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar nuestros valores aleatorios para simular esta desviación en el bloque 1. Vamos a cambiar aquí a distribución uniforme. Y aquí lo que hace Excel es preguntarnos, bueno, ¿entre qué y qué valor quieres que genere los números aleatorios? Aquí vamos a colocar -1, ¿sí? Y lo que va a hacer Excel en este caso es darnos 100 valores, ¿sí? Que van a simular la desviación en nuestro bloque 1, ¿sí? Y no se va a concentrar en que las desviaciones o estos números se concentren en el centro o que estén más cargadas hacia un lado o hacia el otro. Simplemente nos va a dar 100 valores que estén dentro de este intervalo de -1 a 1. Entonces vamos a especificar el rango el rango donde nos va a colocar estos valores. Damos clic aquí y listo. De nueva cuenta, como comprobación, vamos a revisar. En este caso, los límites superior e inferior del bloque 1, basándonos en una tolerancia de +-1, serían 11 y de 9. En este caso, el valor mínimo de este ancho del bloque 1 es de 9.0029, es decir, no está por debajo de 9. El valor mínimo se encuentra dentro de especificación. El valor máximo posible es de 11. En este caso, lo que se está calculando es de 10.98. Está en orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de estas resultantes, calculamos la resultante en nuestro requerimiento M0. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que para el ensamble 1 vamos a restar a una cavidad de 19.71 un bloque de 10.62. Como resultado, nos dice que este requerimiento va a ser de 9.08. Ahora, para el segundo ensamble, si se dan cuenta, aquí tuvimos una cavidad mayor a la que tuvimos en el ensamble 1. Y en este caso, para el bloque 1, este bloque 1 también salió arriba de su valor nominal, en 10.66. Eso nos da como resultante un requerimiento o un tamaño de M0 diferente del caso del primer ensamble. Y eso lo vamos a ir analizando o podemos ir revisando cómo para cada uno de estos 100 ensambles que definimos, obtuvimos valores diferentes. Entonces, lo que hace Monte Carlo es, a partir de esta cadena, va a simular estos números pseudoaleatorios, resuelve esta cadena de dimensiones y a partir de este muestreo, que en este caso es de 100, nos va a indicar cuál es la variación en nuestro ensamble. En este caso, por ejemplo, nos dice que el valor promedio de 100 ensambles construidos bajo estas características sería de 10.06. Es decir, este requerimiento, si bien en la nominal está en 10, después de su proceso de fabricación o ensamble, va a estar ligeramente desfasado hacia arriba. Es decir, no va a estar en 10, sino que en promedio esta holgura va a medir 10.06 milímetros. Ahora, a partir de esto o de este muestreo, vamos a generar diferentes estimadores estadísticos. Uno de ellos es la desviación estándar. En este caso, esta desviación estándar es de 0.66. Si esta desviación estándar la multiplicamos por 3, entonces podemos decir que este ensamble va a tener una desviación estimada en términos de más menos 3 sigma de 1.9894. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia entre el método de Monte Carlo y los métodos Worst Case o RCS. ¿Por qué? Porque además, ¿qué sucedería si ahora voy a marcar estos números en rojo para que se vea la diferencia?
Supongamos lo siguiente. Este es el resultado de un primer lote de 100 piezas que fabricamos la semana pasada. Pero resulta ser que a lo mejor en esta nueva semana volvimos a generar, más voy a copiar este valor aquí y lo voy a poner aquí como lote 1. ¿Sí? Esto fue la variación en nuestro primer lote de producción. ¿Vale? ¿Qué sucede si en el siguiente lote volvemos a medir? ¿Sí? No vamos a cambiar tolerancias, simplemente vamos a simular otro proceso de manufactura. Vamos a colocarlo aquí, igual de -1 a 1. ¿Sí? Resulta que en el segundo lote, ahora la desviación potencial en nuestro requerimiento fue de 1.8. ¿Por qué? Pues a lo mejor en la segunda semana o en el proceso de manufactura para el segundo lote, pues a lo mejor se hizo una detección de algún parámetro fuera de especificación y se controló, o tuvimos una mejor calidad en el proceso de rectificado, qué sé yo, ¿sí? En este caso, el modelo basado en Monte Carlo nos permite integrar todos estos cambios para hacer una estimación más precisa de la variación que estamos presentando en nuestro ensamble. Entonces, a grandes rasgos, ya se pueden identificar las diferencias entre estos tres métodos. ¿De acuerdo? Con esto vamos a concluir este video. Recuerden, si este tema les gustó, o bueno, si el video les gustó, denle like, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Si quieren aprender más de estos temas, los invito a que se suscriban al canal, porque en lo futuro vamos a estar subiendo otros videos sobre análisis de tolerancias, pero mejor aún, si quieren profundizar en estos temas, los invito a que se suscriban a nuestro próximo curso sobre fundamentos de análisis de tolerancias, en donde vamos a explicar a detalle estos tres métodos y otros diferentes métodos que existen para estimar la variación, así como los diferentes procesos para construir cadenas de dimensiones en una dimensión, en dos y en tres. Bueno, en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Recuerden, escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas o opiniones sobre el tema. Nos va a dar mucho gusto leerles y responder sus comentarios. Y pues, sin más, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.